Estamos en una idílica estación de esquí austríaca en plena temporada de deportes de invierno. 4.000 turistas disfrutan del hermoso paisaje alpino. De repente, una gigantesca avalancha perturba la paz. En 3 minutos, un muro de 100 metros de nieve destroza el pueblo de Galtur, arrasa edificios y sepulta a docenas de personas. Mueren 31 personas, y todo ello en una población que los expertos habían designado oficialmente segura frente a las avalanchas. Ahora, utilizando las más avanzadas técnicas informáticas, reconstruiremos lo que falló exactamente en Galtur. Los desastres no ocurren sin más, son una cadena de sucesos catastróficos. Desentrañaremos los nefastos instantes que precedieron a esos segundos catastróficos finales. Segundos catastróficos. El tsunami alpino. Europa. Austria. Galtur. Febrero de 1999. La tradicional estación de esquí de Galtur es un popular destino de vacaciones invernal en lo alto de los Alpes. El pueblo está rodeado de escarpadas cumbres alpinas por 3 lados. Se encuentra justo a los pies de la montaña Griskop, que se yergue sobre Galtur a 2.754 metros de altura. Pero esta estampa de belleza reposada tiene un precio. En invierno, el pueblo se encuentra a merced de los fuertes vientos y las grandes nevadas. Galtur está situado en el corazón de la tierra de las avalanchas. Sin embargo, sus abruptas laderas constituyen un imán para los amantes de los deportes de invierno. En temporada alta, Galtur atrae a más de 4.000 turistas a la semana procedentes de toda Europa. La publicidad la define como la única estación de esquí con las pistas a la puerta de casa. Esa es la razón por la que Krista y Helmut Kapellner acuden allí todos los años desde Düsseldorf, Alemania. Galtur es muy pequeño. Y las pistas de esquí están justo al lado del pueblo. Casi no hay que andar nada para llegar a ellas. Puedes salir esquiando desde la puerta de tu casa. El fácil acceso a las pistas convierten a Galtur en la estación de esquí ideal para las familias. El bombero británico de 33 años, Jason Tate, su mujer y sus 2 hijos se alojan en un chalet en el extremo oriental del pueblo. Su hermano Jonathan y su familia les acompañan. Llevan ya 10 días en Galtur disfrutando de unas vacaciones de ensueño. Ese viaje iba a ser las mejores vacaciones de nuestra vida. Habíamos estado ahorrando todo el año anterior y era la primera vez que viajábamos con nuestros hijos. Por eso era un viaje tan importante para nosotros. Pero su viaje soñado no resulta tan idílico como esperaban. Hace un tiempo horrible, excepto durante un periodo desacostumbradamente cálido entre el 29 de enero y el 4 de febrero. Tras esa fecha no para de nevar durante casi 2 semanas, hasta el 17 de febrero. Las estaciones meteorológicas de altitud registran nevadas récord de 3,8 metros, 6 veces por encima de la media del mes de febrero. Krista sale con su videocámara para grabar la nevada histórica que ya se adentra en su 3ª semana. Casi no se veía el pueblo ni las casas. No había más que nieve y más nieve. Y no solo nieva con crudeza en el pueblo. La nieve también se está acumulando en lo alto del monte Griskop a un ritmo alarmante de 15 centímetros diarios. Una corriente de aire frío avanza hacia los Alpes, lo que implica que continuarán las nevadas. Nos espera nieve y más nieve. La tormenta de nieve que hay fuera parece que no va a terminar nunca. Las autoridades lanzan una serie de órdenes de advertencia sobre las condiciones extremas del tiempo y cierran las pistas de esquí. El 18 de febrero, la amenaza de avalanchas obliga a las autoridades a cortar la única carretera que conduce a Galtur. Casi 4.000 personas quedan aisladas del mundo exterior. El 23 de febrero, Jason Tate y su familia continúan atrapados en Galtur.
Tenían que haber vuelto a casa hace 3 días. Teníamos que salir todas las mañanas a despejar los coches y la entrada a la casa. No paraba de nevar y queríamos estar preparados para marcharnos en cuanto pudiésemos. El tiempo continúa empeorando y las fuertes nevadas se complican con potentes vendavales que asolan el valle a una velocidad de 120 kilómetros por hora. El viento era lo peor de todo, porque no solo se le oía aullar, sino que te hacía daño en la cara con las esquirlas de hielo. A las 7 de la mañana del 23 de febrero, el alcalde de Galtur convoca a su equipo de emergencia por avalanchas. Creen que el riesgo de que se produzca una avalancha es muy elevado. Las autoridades de Galtur contactan con el servicio de aviso de avalanchas que confirma sus temores. La zona entera se encuentra a un nivel de peligro 5, el más alto de alerta de avalancha. Están preocupados porque Galtur está rodeado de altas montañas por 3 lados. Pero históricamente, el centro del pueblo no ha sufrido nunca ninguna avalancha y está clasificado oficialmente como zona segura. La comisión decreta que la gente no correrá peligro siempre que se mantenga dentro de los límites del casco urbano. La gente de Galtur nos dijo que no tuviéramos miedo, que después de todo, el pueblo se había construido con medidas de seguridad contra las avalanchas. Galtur está dividido en zonas de peligro de avalancha de 3 códigos de colores distintos. En la zona de color rojo de alto riesgo de avalancha que rodea el pueblo está prohibido construir. En la zona amarilla, potencialmente peligrosa, todas las casas y hoteles están reforzados. Y la zona verde, el corazón del pueblo, se considera zona segura, fuera del alcance de cualquier avalancha. Continúa nevando intensamente a lo largo de todo el día. A medida que se acumula cada vez más nieve en las montañas que rodean el pueblo, comienzan a producirse pequeñas avalanchas en las laderas inferiores. Como no tienen nada que hacer, Krista y su marido Helmut acuden al café Gunther. Permanecen dentro de la zona verde porque Krista está nerviosa. No me sentía en absoluto segura y me daba miedo salir de casa. No paraba de mirar a las montañas que había a derecha e izquierda y rezar para que estuviéramos a salvo. Estaba angustiada, pensando si lograríamos salir de allí con vida. Es la mayor nevada que se ha registrado en Galtur en los 100 años transcurridos desde que existen datos. En un solo día cae la increíble cifra de 30 centímetros de nieve. El mal tiempo sorprende incluso a los residentes locales. María Wolf es el ama de llaves del sacerdote del pueblo. No ha visto un invierno como este en toda su vida. 3:50 de la tarde. Krista y su marido abandonan el café Gunther y regresan a su hotel. Es un paseo de 20 minutos a través de la espesa nieve. Jason Tate y su familia se encuentran en su chalet a las afueras de Galtur. María Wolf está en la lavandería de la casa del cura, junto a la iglesia. Está a punto de terminar su trabajo, pero nota que algo marcha mal. Estaba a punto de entrar en la capilla del presbiterio para rezar el rosario, porque presentía que iba a pasar algo malo. Se podía palpar en el ambiente. María tiene razón al sentirse angustiada. En la cumbre del monte Griskop, la capa de nieve comienza a resquebrajarse. Acaba desprendiéndose y una enorme avalancha de nieve se desploma directamente sobre el pueblo. Una enorme avalancha de nieve acumulada sobre los Alpes a lo largo de 3 semanas de nevadas continuas se ha descolgado sobre la estación de esquí austríaca de Galtur. A las 3:59 minutos de la tarde la nieve se resquebraja y se desliza ladera abajo. El pueblo de Galtur se encuentra en medio de su trayectoria.
Jason y Jonathan Tate están con sus hijos en un chalet a las afueras del pueblo. De repente escuchamos una especie de traqueteo, un ruido muy bajo, muy suave, como si a lo lejos estuviera pasando un tren. Jonathan empuja a los niños debajo de la mesa temiendo que revienten las ventanas. Pasó todo rapidísimo. De repente la casa empezó a temblar como si fuese una lavadora, como si todos los elementos la estuviesen azotando a la vez. Me daba miedo que las ventanas no resistiesen la presión. Una ola de nieve de 100 metros de alto choca contra las afueras de Galtur. Es la zona exterior amarilla, en la que los edificios están construidos para resistir avalanchas. Pero la avalancha arrasa muchos de ellos en cuestión de segundos. «50 segundos después, a las 4 en punto de la tarde, el ama de llaves María Wolf está a punto de salir de casa del cura cuando la avalancha se cierne sobre el centro del pueblo. Solo vi un montón de nieve y luego ya no me acuerdo de nada. 3 segundos después, la avalancha asola la calle por la que Krista y Helmut Kapellner regresan a su hotel. Krista siente que le golpean por la espalda con mucha fuerza. La tremenda potencia del impacto la lanza por los aires a 55 metros de donde se encontraba. Instintivamente me tapé la cara con las 2 manos y me eché hacia adelante. Cuatro y 2 minutos. La avalancha se detiene tras penetrar 100 metros en el interior de la zona verde, la zona supuestamente segura del centro del pueblo. La ola de nieve mortal ha devastado el pacífico pueblo. Ha destrozado los coches y ha sepultado calles y casas enteras. Nadie sabe cuánta gente hay atrapada. Los traumatizados residentes inician de inmediato las labores de rescate. Pero los rescatadores no saben dónde están enterradas las víctimas. Trabajan en hileras tanteando la nieve con varas en busca de cuerpos hundidos. El chalet de Jason y Jonathan Tate se encuentra justo a un margen de la avalancha y no ha sufrido daño alguno. Los 2 hermanos salen para colaborar en la operación de rescate. Nos cruzábamos con gente que se alejaba de la avalancha, sujetándose la cabeza y gesticulando. Nos quedamos impresionados porque era una señal de lo que nos íbamos a encontrar. Lo que nos esperaba era algo horrible. Se puede decir que donde antes estaba la mitad del pueblo, ahora solo había nieve. Había hoteles volcados en un ángulo de 45 grados con los cimientos arrancados de cuajo. Ver un edificio volcado así constituye todo un testimonio de la enorme fuerza que tiene la naturaleza. La nieve también ha penetrado en el interior de los edificios que no se han derrumbado y ha atrapado a la gente dentro. María Wolf es una de ellos, hundida bajo el peso de la nieve en la lavandería. La pila de fregar le ha salvado de quedar completamente enterrada, pero está inconsciente y necesita ayuda rápidamente. A 365 metros de distancia, la fuerza de la avalancha ha lanzado por los aires a la turista alemana Krista Kapellner. Cuando la avalancha remite, Krista se encuentra enterrada en una tumba gélida. Cuando la nieve la golpeó, se encontraba al lado de Helmut y está segura de que él podrá rescatarla.
Como esquiadora experimentada, sabe que su supervivencia depende de lo deprisa que la encuentren. Una bolsa de aire la mantiene con vida, pero no por mucho tiempo. Olía a moho, como si me hubiesen enterrado viva. Eso era lo que parecía. María tiene más suerte. Un equipo de salvamento la localiza en el sótano de la vivienda del cura. Walter Koch, un médico local, acude en su auxilio. María. Solo me acuerdo que oía una voz de hombre que me decía, tranquila, María. Luego me preguntó si podía mover los pies y yo le dije que sí, que los dos. El doctor Koch le aplica un tratamiento de emergencia. María tiene costillas fracturadas y lesiones en la espalda, pero permanece insensible al dolor. No gritaba, ni lloraba. Estaba en estado de trauma, como todos los demás. María está herida de gravedad, pero al menos está recibiendo atención médica. Muchos otros no son tan afortunados. Hay docenas de personas desaparecidas, incluidas Krista y Helmut. Su supervivencia depende de lo rápido que les rescaten. Cuando cae la noche, la temperatura disminuye hasta los 9 grados bajo cero, muy por debajo del punto de congelación, pero el peligro de asfixia es aún mayor que el frío. Para la gente que yace sepultada, la diferencia entre la vida y la muerte es cuestión de minutos. Si los equipos de rescate no encuentran a las víctimas antes de 40 minutos, normalmente ya es demasiado tarde. El alcalde busca ayuda desesperadamente. Llama frenéticamente a los servicios de emergencia de Landeck, el pueblo más cercano que está a 40 kilómetros de distancia. Pero las llamadas son en vano. Los helicópteros están listos para salir, pero la tormenta de nieve ha aislado todo el valle. Por lo tanto, los helicópteros no pueden volar. El pueblo de Galtur se las tiene que arreglar solo. A medida que avanzan las agujas del reloj, la supervivencia de las víctimas depende de los equipos de salvamento voluntarios. 4:45 de la tarde. 46 minutos después de la avalancha, a la esquiadora alemana Krista Kapellner se le está agotando el tiempo. A esas alturas ya no sentía miedo. Simplemente aguardaba rezando, con la esperanza de que me rescataran. Pero la crisis desborda a los voluntarios de los servicios de rescate. El bombero británico Jason Tay llega a un hospital de campaña y se da cuenta del alcance de la tragedia. Era todo un puro caos. Había víctimas por todas partes. No se veía el suelo porque la alfombra estaba llena de cuerpos o de gente atendiéndoles. Jason intenta desesperadamente ayudar a los supervivientes, pero se siente frustrado ante lo poco que puede hacer sin equipo médico. Sabía que no iba a venir a buscarnos nadie, que estábamos solos. 5 de la tarde. Los voluntarios tantean la nieve por todo Galtur en busca de supervivientes. Pero cuando los minutos se transforman en horas, la operación se convierte en una búsqueda de cadáveres. Krista Kapellner sabe que el oxígeno que le queda en la bolsa de aire es cada vez más escaso. Se da cuenta de que tiene que tratar de desenterrarse ella sola, pero es una labor imposible. La nieve estaba dura como el hormigón. Era como empujar un muro de hormigón. Fui incapaz de hacer nada por mi cuenta. Lo único que podía hacer era esperar a que vinieran a salvarme. No es consciente de que un equipo de salvamento se encuentra muy cerca de ella. Lleva un perro, Heiko, que está entrenado para rescate en avalanchas. Cuando se le acaba el oxígeno, Krista empieza a quedarse inconsciente. De repente, Heiko detecta un olor cerca del parachoques de un coche semienterrado. El equipo comienza a cavar frenéticamente con la esperanza de hallar a un superviviente.
Les cuesta muchísimo porque la nieve está dura como una piedra. No era el tipo de nieve que te sueles imaginar, con la que se puede jugar. Era como hormigón, estaba compactada y era dificilísimo excavar. El equipo excava a mayor profundidad bajo el coche volcado. Heiko se muestra cada vez más nervioso. 7 de la tarde. Krista lleva 3 horas enterrada. Los equipos de rescate han excavado a 10 metros de profundidad cuando ven algo de ropa. Es Krista, que apenas vive. Sufre una grave hipotermia. Necesita atención médica urgente. El hallazgo de Krista aporta nuevas esperanzas a todo el mundo. Los voluntarios trabajan sin cesar toda la noche en un ambiente gélido. Pero a medida que pasan las horas, disminuyen las posibilidades de hallar a alguien más con vida. Al amanecer del día siguiente mejora el tiempo y llegan los helicópteros de rescate de Landeck para evacuar por vía aérea a las víctimas. Pero ante la magnitud de la devastación, las autoridades deciden evacuar a todo el pueblo. Es una labor ímproba y con tantos edificios destruidos mucha gente se ha quedado sin casa y tiene que pasar la noche en el polideportivo local. Los ejércitos alemán y estadounidense ofrecen su ayuda. 2 días después llegan helicópteros Black Hawk desde bases aéreas de Alemania. La superviviente Krista Kapellner es una de las primeras en ser evacuada. Cuando se comienza a recuperar de su aventura en un hospital, su preocupación se centra en su marido desaparecido, Helmut. No pensé en lo que podía haberle ocurrido hasta pasado un tiempo. Entonces me figuré que si todavía no había aparecido, no podría haber sobrevivido al frío. Cuando el equipo de rescate localiza el cuerpo de Helmut, se halla a solo 50 metros del lugar donde se encontró a Krista. Helmut es una de las 31 personas fallecidas en Galtur. Y muchas más han resultado heridas. El desastre capta la atención internacional. 60 personas muertas en una serie de avalanchas. La última de ellas se produjo el pasado martes en la pequeña población de Galtur. Multitud de periodistas acuden al pequeño pueblo alpino. El experto en avalanchas, Art Mears, llega en helicóptero desde Colorado. Con más de 25 años de experiencia, Mears entiende muy bien la devastación que puede sembrar una avalancha, pero la destrucción de Galtur logra horrorizarle incluso a él. Entre los escombros se podían ver restos de los objetos de la vida diaria. Una muñeca, un cepillo para el pelo, que iban apareciendo a medida que se derretía la nieve. Y los edificios estaban totalmente destrozados. Era obvio que la potencia destructora de la avalancha que se les había venido encima había sido enorme. Pero lo que más intriga a Mears y a los demás expertos es cómo pudo penetrar la avalancha hasta el corazón del pueblo que todo el mundo creía que era seguro. Y sin embargo, es en esta zona donde la avalancha se cobra el mayor número de víctimas. Está claro que el programa informático que había dividido Galtur en 3 zonas de peligro ha fracasado estrepitosamente. Y lo que es más, ese mismo programa se utiliza en todas las poblaciones de los Alpes, con lo cual los demás residentes y turistas de toda la región están expuestos al mismo peligro. En febrero de 1999, una gigantesca avalancha arrasa la estación de esquí austríaca de Galtur. Se suponía que el centro del pueblo estaba a salvo de avalanchas, pero en menos de 3 minutos mueren 31 personas y muchas más resultan heridas.
¿Qué fue lo que falló? Recapitularemos los sucesos de aquel día fatídico y analizaremos los datos de la investigación oficial para desvelar cuál fue el problema. Y mediante una avanzada simulación digital penetraremos donde no llega ninguna cámara, en el corazón de la avalancha de Galtur. Al día siguiente de la tragedia, el Ministerio Fiscal del Tirol nombra investigadores jefe a Paul Fon y Stefan Margret. Ambos pertenecen al Instituto Federal Suizo para la Nieve y las Avalanchas. La escala de la destrucción les coge por sorpresa. Galtur parecía una zona de guerra, con helicópteros volando alrededor, las casas completamente destrozadas y montones de nieve entre los que se seguían recuperando cadáveres y cientos de coches. Era una visión desoladora. El primer paso para los investigadores es averiguar por qué la avalancha resultó tan destructiva. Ha quedado claro que la división en zonas de peligro era totalmente incorrecta. Los científicos habían fijado las áreas de peligro potencial a través de un modelo casuístico basado en los datos de las peores avalanchas registradas en los últimos 100 años en ese valle. Pero esa avalancha había barrido la zona roja de alto peligro y continuado a través de la zona amarilla de riesgo medio hasta llegar a la zona verde, segura, del núcleo de Galtur. Fon decide tratar de medir la magnitud de la avalancha. Empieza por lo básico. Estudia los datos meteorológicos para comprobar las estadísticas de nevadas y ver si hay algo que se sale de lo normal. El tiempo que hace habitualmente en invierno, sobre todo en enero, suele ser una mezcla de grandes nevadas con días soleados. Y eso fue lo que ocurrió ese año. No pasó nada extraordinario. Pero cuando Fon comprueba los informes meteorológicos de finales de enero de 1999, observa algo desacostumbrado. El 26 de enero, las bajas presiones del norte de Italia provocaron 4 días de fuertes precipitaciones sobre los Alpes. Y al mismo tiempo había llegado un frente frío de altas presiones desde el Ártico. Los dos frentes colisionaron y cuando el frente frío chocó con el frente templado y húmedo, provocó la formación de nieve en enormes cantidades. Esas condiciones climáticas se mantuvieron a lo largo de casi todo el mes de febrero. Fon calcula que las precipitaciones en forma de nieve alcanzaron la cifra récord de 3,8 metros, 6 veces por encima de la media. Lo suficiente como para crear una inmensa avalancha. Para medir con exactitud el tamaño de la avalancha, Fon y Margret acuden en helicóptero al lugar desde donde se desprendió la nieve, a la cima del Monte Grisco, a 1170 metros de altura sobre Galtur. Pero solo 2 días después de la avalancha, la nieve continúa siendo extremadamente inestable. Es una misión peligrosa. Fon mide el tamaño de la zona de fractura, el área desde donde la nieve se desprendió de la montaña. Y resulta el doble de grande de lo que calculaba. En su punto más ancho mide 4,5 metros. Sobre esta base, Fon calcula que la avalancha pesaba la astronómica cifra de 170.000 toneladas, aunque el peso normal de una avalancha en esa ladera no debería haber sobrepasado nunca las 70.000 toneladas. Fon se da cuenta de que las fuertes nevadas continuas de las semanas anteriores no bastan para explicar la magnitud de la avalancha. Se plantea la siguiente pregunta: ¿de dónde salió toda esa nieve adicional? Los investigadores vuelven a consultar las estadísticas meteorológicas. Entre el 27 de enero y el 23 de febrero, la región de Galtur se vio asolada por fuertes vientos del noroeste.
En lo alto de las montañas soplaron a más de 120 kilómetros por hora, lo suficiente para acumular 30 toneladas de nieve en unas pocas horas. Gran parte de la nieve procedía de otras montañas de las cordilleras montañosas que rodean el pueblo. El viento es un factor determinante en la formación de avalanchas y fue el principal arquitecto de la avalancha de Galtur. La cordillera que rodea el pueblo estaba perfectamente orientada para recoger la nieve que traían los vientos del noroeste. El poder del viento combinado con la orientación del monte Griskop provocó que se acumulasen 2 metros de nieve adicionales sobre el pueblo. Pero semejante acumulación de nieve plantea un nuevo enigma a los investigadores. Una montaña de nieve de 170.000 toneladas normalmente no podría sujetarse por su propio peso. Se desintegraría antes de alcanzar ese tamaño. ¿Por qué esta no se rompió antes? Normalmente, las avalanchas suelen desprenderse antes de alcanzar los 4,5 metros de profundidad que tuvo la de Galtur. 4,5 metros de nieve es muchísima nieve. Todos los picos de las montañas tienen sucesivas capas de nieve que se van superponiendo entre ellas. Algunas capas están formadas por cristales de nieve más débiles que otros. Cuando la siguiente capa de nieve se asienta sobre ellos, pueden romperse y provocar que la nieve de encima ceda y se desplome en forma de avalancha. Las grandes avalanchas no son comunes porque las capas más débiles suelen romperse antes de que se acumule demasiada nieve sobre ellas. Si la capa de debajo hubiera sido más débil, se habrían producido varias avalanchas pequeñas en intervalos diferentes, en lugar de acumularse en una sola. ¿Por qué no cedió antes la capa más débil? Cuando Paul Fon analiza la capa más débil, averigua algo extraño. Los cristales de hielo están unidos entre sí de una forma mucho más fuerte de lo habitual. Fon sabe que para que se formen cristales fuertemente unidos es necesario que la nieve se derrita y luego vuelva a congelarse. Pero ¿cómo puede haber ocurrido algo así en lo alto de los Alpes en pleno invierno? Fon vuelve a consultar las estadísticas de temperatura y los datos confirman sus sospechas. Entre el 29 de enero y el 4 de febrero, las temperaturas subieron de los 20 grados bajo cero a los 4 grados sobre cero, permitiendo que la nieve se derritiese. Pero el 5 de febrero, la temperatura volvió a caer bajo cero y la nieve se congeló de nuevo. Ello provocó que los cristales de hielo quedasen unidos con firmeza y que la capa de nieve resultante fuese alarmantemente resistente. Creo que el aspecto más llamativo de la capa de nieve blanda de Galtur es que en realidad era durísima. A las 3:59 de la tarde del 23 de febrero de 1999, la capa de nieve débil acaba cediendo y libera 170.000 toneladas de nieve con consecuencias catastróficas. Pero estos datos todavía no explican por qué la avalancha concentró la mayor parte de la destrucción en el centro del pueblo. El equipo de investigación introduce los nuevos datos en el programa de simulación por ordenador y el resultado es inquietante. El ordenador predice que aún así la avalancha tendría que haberse detenido antes de alcanzar la zona verde. Sin embargo, la destrucción del centro de Galtur constituye una prueba irrefutable de que no fue así.
Font sabe que tiene que encontrar la clave de algo que nadie se esperaba, una avalancha con poder suficiente para devastar el centro del pueblo. Esta vez acude en busca de pistas con ayuda de los testimonios de los testigos visuales y el resultado es una situación todavía más complicada. Un testigo le relata que recuerda que la avalancha se dirigió hacia su casa en varias oleadas distintas. Las oleadas de nieve son características de lo que los científicos denominan una avalancha de nieve en polvo. Las avalanchas de nieve en polvo tienen una densidad 20 veces superior a la del aire. Pueden avanzar a velocidades de hasta 417 kilómetros por hora. Pero aunque la capa superior de la avalancha era de nieve en polvo, las pruebas han demostrado que la capa inferior era de nieve densa y pesada, con lo cual queda claro que se trataba de una avalancha compleja. Eso plantea un gran problema para los científicos. Su programa informático solo puede predecir la trayectoria de las avalanchas alpinas clásicas. No dispone de datos para predecir el comportamiento de una avalancha compleja, como la que asoló Galtur. La investigación se para en seco. Pero luego se produce un golpe de suerte. Los investigadores se enteran de que existe un experimento que ayuda a comprender el comportamiento de las avalanchas de múltiples capas. 2 semanas antes de la tragedia de Galtur, un equipo de científicos austríacos y suizos se dirige al monte Kreta Bes, en Suiza. Van a provocar deliberadamente una avalancha para registrar su avance montaña abajo. 2 radares de avalancha Doppler transmiten pulsaciones cortas de energía microondas y documentan el progreso de la avalancha segundo a segundo. Es un experimento muy arriesgado, porque la avalancha se encamina directamente hacia los científicos. El equipo se refugia en un búnker de hormigón reforzado a 1300 metros de la cumbre de la montaña. Un helicóptero lanza cargas explosivas para desencadenar la avalancha. La grabación de los científicos revela lo que ocurre a continuación. Una enorme plancha de nieve se desgaja de la montaña y se extiende por la pendiente fuera de control. Cuando la avalancha está a punto de alcanzarles, los científicos cierran rápidamente las compuertas, justo a tiempo. La avalancha engulle el búnker. Es mucho más grande de lo que esperaban. Ahora tienen que averiguar por qué. Examinan los datos de los 2 radares Doppler y con la nueva información los científicos pueden observar el interior de la avalancha en plena marcha. El experimento del búnker revela que a medida que la avalancha avanza por la ladera de la montaña, va incorporando a su masa las capas de nieve fresca que encuentra a su paso. Los científicos denominan este proceso arrastre. Una forma sencilla de describir en qué consiste el arrastre sería lanzar una bola de nieve por una ladera húmeda y comprobar cómo se hace cada vez más grande hasta que llega al final de la cuesta. La bola nieve resultante es 3 o 4 veces mayor de la que se lanzó desde arriba. Así es como crece una avalancha. El experimento de Kreta Bes sorprende mucho a los científicos. Ahora saben que una avalancha puede recoger hasta 400 toneladas de nieve por segundo a lo largo de su descenso. Con esta nueva información y nuestra simulación por ordenador, ya podemos revelar exactamente lo que pasó en la cuenta atrás para esos segundos catastróficos finales. ...26 de enero de 1999. Hace 4 días que nieva sin parar en la región de Galtur. Del 29 de enero al 4 de febrero, la temperatura sube y la nieve comienza a fundirse creando una capa de nieve blanda en las cumbres que rodean el pueblo. El
5 de febrero, la temperatura vuelve a bajar de repente y durante los 19 días siguientes, los Alpes austríacos registran unas nevadas excepcionalmente elevadas. Los vientos de 120 kilómetros por hora contribuyen a que en las montañas que rodean Galtur se acumule una enorme cantidad de nieve. El 23 de febrero, la capa de nieve blanda que hay debajo ya no puede resistir más. Faltan 2 minutos para el desastre. Una gigantesca plancha de nieve que se estima que pesa unas 170.000 toneladas, el equivalente a 428 jumbos llenos hasta arriba, se desgaja de la montaña. Galtur se encuentra situado directamente debajo. Faltan 60 segundos para el desastre. La avalancha se extiende montaña abajo. Los cálculos demuestran que ha incrementado su tamaño en unas 20.000 toneladas más. Alcanza una velocidad de 417 kilómetros por hora. A las 4:01 de la tarde se produce la tragedia. La enorme avalancha invade las 3 zonas del pueblo, incluida la zona verde, la zona segura. A las 4:02, la avalancha se detiene. Galtur yace en ruinas y 56 personas han quedado sepultadas bajo toneladas de nieve y hielo. Los investigadores ya saben por qué se produjo la monstruosa avalancha, pero aún tienen que resolver la pieza final del rompecabezas. ¿Por qué se llevó el centro la peor parte si era la zona supuestamente más segura? Son las 4 de la tarde. La avalancha, que pesa 170.000 toneladas, alcanza las afueras de Galtur. Una gruesa capa de nieve choca contra los edificios con la fuerza equivalente a la de un camión de 25 toneladas que impactase contra un muro de ladrillo a 80 kilómetros por hora. Pero la capa superior y más ligera de nieve en polvo viaja a 417 kilómetros por hora y penetra 100 metros más lejos hasta la zona segura del pueblo. Aunque lleva menos fuerza que la capa inferior, empuja a 50 metros por el aire a Krista y Helmut Kapellner. La avalancha penetra rápidamente por puertas y ventanas, llenando los edificios de nieve fina. Engulle la casa del cura, en cuya lavandería se encuentra María Wolf. A las 4:01, la capa de nieve en polvo envuelve la mayor parte de las casas de la zona verde. Muchos son edificios endebles que no estaban construidos para resistir el impacto de una avalancha. Los chalés explotan como bombas por la presión de la nieve que se acumula en su interior. A las 4:02, la avalancha asesta su golpe final cuando se detiene, se compacta y se endurece como una roca. En las situaciones que he observado, en las que la nieve en polvo acumulada en avalanchas pequeñas, medianas o grandes se estrella contra un objeto sólido, como un árbol, la nieve en polvo se comprime hasta alcanzar una densidad y una resistencia tan elevadas que apenas se podría clavar un cuchillo en su superficie. Es esa nieve en polvo compactada la que encierra a Krista Kapellner en su ataúd de hielo. La nieve era tan dura como el hormigón. Intenté empujarla, pero no pude. La gente sepultada en la nieve en polvo se enfrenta a asfixiarse en unos 40 minutos. Y cuando la nieve se compacta, el rescate es prácticamente imposible. La supervivencia de Krista es un milagro. Un
Un coche volcado le proporciona una bolsa de aire que le dura 3 horas. Pero su marido, Helmut, no tiene tanta suerte. Varios años después, Krista continúa en tratamiento por lesiones vertebrales. Sin embargo, el trauma por su desgracia y por la pérdida de su marido le han dejado mayores cicatrices. Pero la vida continúa y tengo que mirar hacia el futuro y sentirme agradecida por el tiempo que pasé con mi marido. La avalancha de Galtur duró menos de 3 minutos. En ese intervalo mató a 31 personas, hirió a muchas más y devastó casi todo el pueblo. Los científicos calculan que la nefasta combinación de circunstancias que desencadenó la avalancha de Galtur no es probable que vuelva a repetirse en los próximos 200 años. Pero las autoridades responsables de las poblaciones alpinas austríacas no están dispuestas a correr riesgos. Han construido grandes defensas para proteger el pueblo. Ahora, una barrera antiavalanchas de 2 metros de grueso, 360 metros de largo y 7 metros de alto se interpone entre Galtur y las montañas. Y en lo alto de la cordillera que rodea Galtur se han levantado más de 11 kilómetros de valla que impiden que se acumulen grandes cantidades de nieve y debieran bastar para evitar futuras avalanchas. No me gusta decirlo, pero el ejemplo de Galtur ha resultado útil. Tenemos que aprender de nuestros errores. Es un proceso que nunca se termina y que continuará desarrollándose en el futuro. Las duras lecciones aprendidas en Galtur han servido para comprender mejor las avalanchas y ayudar a predecirlas en todo el mundo. Hoy en día mueren unas 300 personas al año en avalanchas, pero la tragedia de Galtur ha contribuido a que la gente que vive, trabaja y se divierte en las montañas se encuentre ahora más segura que antes.